Ahora sí, bienvenidos a Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Diego, ¿todo? Muy bien, muy bien. Contento de que pasó un poco el frío, ¿no? Sí, se siente menos, realmente. Se siente menos. A ver si estas temperaturas altas sacan un poco el debate que de vuelta se instaló con fuerza lo que tiene que ver con el horario. Que haya dos proyectos de ley buscando volver al viejo sistema de cambio horario. Y mientras acá hablamos de eso, en Argentina también dicen que hasta de antinatural tachan el hecho de tener este mismo horario que estamos teniendo ahora nosotros. El conocido como horario de verano, como lo conocíamos antes, sí, por todo el año. Ellos también quieren cambiar y quieren tener un único horario, pero que sería el, claro, GMT menos 3 el que tienen ahora. Ahora, 4 quieren. Como teníamos nosotros antes. Sí, señor. O sea, ¿vos sabés que hay ausentismo en las escuelas? Porque sí, al frío se le suma la nocturnidad, todavía, digamos, el amanecer todavía muy oscuro. Y dicen, vamos a hacer por lo menos que los chicos se expongan menos a las bajas temperaturas, que salgan y lleguen ya con la claridad del día, y algunas instituciones están optando por no entrar a las 7, entrar a las 8. Convengamos que las 7 es un horario demasiado temprano si se va a mantener este horario. Sí. Porque las 6 es directamente oscuro. Y quienes defienden la permanencia de este mismo horario dicen, pero uno, ¿quién piensa en los chicos que salen de tarde? Turno tarde. Turno tarde, por un lado. Y dos, en realidad acá tenemos que empezar a empezar las tareas un poco más tarde en algunos rubros, en algunos sectores, y en realidad que se cumpla este tema del horario escalonado. Claro, pero ahí nos metemos de vuelta en el problema del transporte público, ¿verdad? Como horario escalonado si no hay transporte público. Y vos sabés que a nosotros nos decía, con respecto a lo que apuntabas nomás vos del horario, nos decía el ministro de Educación, sí, Luis Fernando Ramírez, que la matrícula de la tarde es casi igual a la de la mañana. ¿De cantidad? De cantidad. Y uno pensaría que los chicos que van de mañana son muchísimos más que los de la tarde. Y no, dice que es casi igual el número. Para que veas, por eso él defendía y decía ese punto que vos estabas alegando. Lo que sí creo que todos vamos a coincidir, que las 7 de la mañana con este horario es muy complicado y hay ausentismo en las aulas. Pero ¿sabes qué? No queremos eso. No, y ¿sabes qué pasa? Pero de verdad hay muchísimas ausencias. Desde el SINADI dicen que de 1.250.000 alumnos en estos últimos días, apenas el 8% está asistiendo. El 8% nomás del total de alumnos es bajísimo, si es que son cifras realmente verdaderas, ¿verdad? Valga el juego de palabras. Hay que ver cómo está impactando en el tema del almuerzo también, porque sabemos que muchos chicos sí o sí van para la hora del almuerzo, por ejemplo. Sí, señor. O iban. Y hay quienes no tienen de otra que ir a las 7 de la mañana, porque mamá o papá les lleva. Así mismo. Y o se van con mamá y papá temprano, o no se van directamente a la escuela, no tienen forma de llegar. No hay acceso. En fin, tema importante que está en la agenda y hablábamos de esto porque está pasando un poco el frío, por lo menos hasta el lunes, aunque dicen que luego volverá. Ojalá que coincida con las vacaciones de invierno para que no sufran los chicos. Pero bueno, ya hablaremos de eso y el tema central de hoy tiene que ver con la vivienda, pero además queríamos comentarles esto que tiene que ver con Mercosur y además con una reunión bilateral entre Lula y Peña. Sí, señor. Importante. En Buenos Aires se da esto porque allí se estuvo desarrollando hoy el segundo día ya de la cumbre del Mercosur, en donde participó el presidente de la República. Tenemos allí las imágenes, los saludos también, con el presidente argentino Javier Milei, quien lo recibía. Ahí estamos observando algunos videos. Y posterior a esto ya se dio esta reunión entre el presidente de la República, Santiago Peña, con su par brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva. Habían dicho que Brasil daba por superado el inconveniente del espionaje. Sin embargo, dicen que se habló de esto en la reunión bilateral. Sí. Que se tocó el tema. Se tocó el tema y en este sentido, temas centrales de la agenda tenían que ver justamente con eso, ¿verdad? El espionaje, tenían que ver con esas denuncias, esas investigaciones. Se ha tocado el tema, pero han dicho desde Presidencia que estamos esperando todavía el informe de parte del lado brasileño. Un informe oficial. Un informe oficial. De lo tratado. Dice, los presidentes acordaron, fue lo que se informó esta tarde, que en la brevedad el gobierno del Brasil va a enviar el informe respectivo al caso Itaipu, a las denuncias por supuesto espionaje. Se encargaron, o los presidentes encargaron a los cancilleres
abordar la agenda bilateral integral y encaminar también las acciones necesarias para que todos los proyectos bilaterales funcionen de manera adecuada. Es lo que han informado. Y ahí se incluye el anexo C, ¿verdad? Sí, que claro, esa agenda porque está parado el tema. Claro. A raíz justamente de que Paraguay estaba esperando, es lo que decía Peña hace semanas ya, estamos esperando un informe oficial del lado brasileño sobre la investigación que ellos están haciendo por las denuncias de espionaje. Y a la gente que busca en el lenguaje corporal, en el no hablado, la verdad que las veces que les vemos a Santiago Peña con Lula da Silva, siempre hay como muchas muestras de afecto, ¿eh? Sí. De cercanía. Contrario a lo que se vio hoy con Lula y Milei. Sí, así mismo. Bueno, para marcar un poco más lo que ha sido también parte de esta cumbre, después por supuesto la reunión plenaria también con algunos resultados que vamos a comentar. Estuvo hablando Santiago Peña, dijo que era optimista en cuanto a la mirada, pero también que pensaba que era tiempo de acelerar algunos procesos. Sí, señor. Vamos a estar hablando de eso ya enseguidita, ahondando en detalles de estas reuniones, de estas cuestiones. Preocupa que no se avance respecto al anexo C. Pero vamos a escuchar también lo que decía en parte de su intervención, esto en el marco de la cumbre, de la reunión de presidentes en la cumbre del Mercosur, Santiago Peña. Y seguirán pasando las cumbres y seguiremos celebrando los encuentros, pero yo quiero decirles que no estoy satisfecho. No estoy satisfecho con los avances que hemos alcanzado hasta ahora. Quisiera que podamos avanzar muchísimo más. Estamos siempre diciendo que celebramos los avances, pero no terminamos de concretar esos avances. Podemos tener opiniones sobre el conflicto en la Franja de Gaza. Algunos podrán tener una posición que apoya más a Palestina, otros tendremos una posición que apoya la defensa de Israel, y es potestad de cada uno. Pero nuestro problema es nuestra integración, nuestro problema son los delitos transnacionales, es el narcotráfico. Ese es nuestro problema real. Para eso nosotros tenemos que coordinar, para eso tenemos que invertir en defensa y seguridad. Entonces, quiero salir de esta reunión pensando que no es una reunión más. Bueno, muy bien, ahí está parte de la participación entonces de Santiago Peña en la cumbre de Buenos Aires. Sí, señor. ¿Cambiamos de tema? Cambiamos de tema, el tema propuesto para esta noche. Sí, tenemos que hablar del desafío o los desafíos en materia de vivienda, por eso ya queremos saludar a nuestro invitado. Está aquí con nosotros el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja. ¿Cómo le va, ministro? Gracias por venir. Muy buenas noches para ustedes, muy buenas noches para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, muy amable. Antes de meternos en los futuros planes, hubo un poco de dudas en los números que presentó el presidente Peña, ministro. ¿Cuál es la realidad en cuanto a viviendas entregadas en el último año? Yo creo que no hubo dudas, o lo que hubo, hay dos posibilidades, o era desinformación o mala intención, ¿verdad? Porque nosotros dijimos claramente, tenemos desde el inicio de la gestión de este gobierno 27.500 viviendas gestionadas. ¿Qué quiere decir gestionadas, ministro? Todas las viviendas que ya han iniciado en diferentes etapas, y de las cuales 18.400 ya están concluidas y entregadas, de los diferentes programas que tenemos dentro del gobierno nacional. Y entre esos programas, uno de ellos es el programa Xerogapona. O sea, 18.400 no es solo de Xerogapona. Claro, es la suma de todos los programas que tenemos, en los cuales el programa que tiene más cantidad, el programa Fonavis, destinado a las familias vulnerables, que tiene un nivel de subsidio del 95%. 95%. ¿Por cuánto paga una familia? Aproximadamente un poco más de 5 millones de guaraníes. En total. En total. Y muchas veces, Diego, el aporte no es ni siquiera en efectivo, sino es en trabajo. ¿Y es muy chica la casa? No, tiene 42 metros cuadrados, son viviendas de 2 dormitorios, sanitarios, está el comedor, lavadero. Ya es más prácticamente ese monto, más que el monto económico, es la intención de la contrapartida local, que la familia también pueda aportar un monto de manera a tener un empoderamiento, ¿verdad? Entonces, inclusive, ese aporte no siempre es en efectivo, vuelvo a reiterarse, no es con trabajo o con pequeños materiales, ¿verdad? De 18.400 viviendas entregadas ya. Sí. ¿Cuántos son Fonavis? Aproximadamente el 70% es Fonavi, ¿verdad? Por eso el número mayor. Y
de este número de 27.500 que hablamos, hasta la fecha tenemos 1.300 créditos preaprobados del programa Serogaponá, que es un programa que el 12 de julio va a cumplir un año de vigencia, ¿verdad? Entonces, lo que yo vi, que algunos usaban solamente el número del programa Serogaponá y dejaban de lado el otro número. Entonces, si ustedes se fijan siempre en nuestras publicaciones del ministerio, en mis publicaciones personales, hablamos de los números en general, ¿verdad? La suma de todos los números de los programas que tenemos vigentes. Yo creo que dentro de todo también es válido, ministro, hablar de Serogaponá, porque al fin y al cabo es un logro y por sobre todo fue una promesa del gobierno también, fuera de lo que son las viviendas sociales. Así mismo, ¿verdad? Totalmente. Serogaponá es un programa nuevo que fue una propuesta electoral del presidente Santiago Peña en campaña, que empezamos el 12 de julio del 2024, destinado a un sector olvidado, la clase media trabajadora. Porque si uno revisa las gestiones de todos los gobiernos los últimos 20 años, se está realizando el programa Fonavis, vivienda para los sectores vulnerables, que tienen ingreso hasta un salario mínimo. Y por el otro lado, la clase trabajadora, pero con ingreso alto, que accedían los créditos a la AFD. Claro. Pero el segmento de la clase media trabajadora, que tiene ingresos desde un salario mínimo hasta 5 salarios mínimos, que hoy representa un poco más de 14 millones de guaraníes, no tenía una oferta desde el Estado para que pueda tener su vivienda. Con tasas bajas sobre todo, ¿verdad? Así mismo. A eso nos referimos, ¿verdad? Claro, y Diego, y te hago un ejemplo, porque es importante siempre marcar de dónde venimos y en dónde estamos hoy, porque es la única manera de comparar. Año 2003, las tasas de interés promedio eran del orden del 40%. Y el plazo máximo era de 5 años. Un crédito de 500 millones de guaraníes en el año 2003, ¿sabe cuánto era la cuota? Al final. Casi 20 millones mensuales. Si vos tomabas un crédito en el año 2003 de 500 millones de guaraníes, tu cuota a lo largo de 5 años era casi 20 millones de guaraníes. Hoy, con la tasa del 6.5%, y hasta 30 años de plazo, 500 millones de guaraníes, tu cuota es 3.400.000 guaraníes mensuales. Entonces, ahí vos te das cuenta por qué nuestro déficit habitacional es de casi más de 900.000 viviendas. Pero yo quiero hacer un hincapié un poco en el tema de Serogaponá en cuanto al número, porque no fue mucha la gente que entró, digamos, que ya tiene la casa. Por 2 motivos. Es bajo el número, ¿verdad? No, ¿sabe por qué? Uno, nosotros el 24 de abril incorporamos el Serogaponá 2.0. Sí, ahora. Cuando arrancamos el día 12 de julio, salimos con una propuesta en donde el desarrollador proponía el terreno más la casa. Sí. Entonces, las propuestas en un 80-90% eran solamente en el departamento central. A partir del 24 de abril incorporamos 4 nuevas posibilidades. Uno, el que tiene su propio terreno puede construir su casa en su terreno en cualquier punto de la República del Paraguay. Segundo, vos podés comprar el terreno más construir en el terreno que compras. Tercero, podés comprar ya una casa terminada, que puede ser un dúplex, un departamento o una vivienda en cualquier punto del país. Donde vos quieras. Donde vos quieras. Y cuarto, también vos podés ampliar o reformar la vivienda que ya tenés, que ataca el déficit cualitativo. El déficit, tenemos 2 tipos de déficit. El cualitativo, que es el mayor de los déficits, que casi ronda el 80%, es aquella familia que ya tiene vivienda, pero su vivienda necesita ser ampliada, reformada, El baño mejorar el baño, hacer una pieza más, cambiar el techo, el piso, la parte eléctrica. ¿No importa qué? O sea, vos podés hacer algo lúdico también, digamos, podés hacer un quincho, pobrecito, o no entra para eso un crédito. Sí, también se puede. No importa para qué vos gastes. Claro, es mejorar tu vivienda ya existente, ¿verdad? Entonces, a partir del 24 de abril, cuando arrancamos con el 2.0, se han triplicado las solicitudes. Hoy tenemos el triple de solicitudes y nuestro nivel de aprobación es mucho más importante. Entonces, este es un programa que lo dijimos del inicio, que va a ir teniendo todavía mejoras y evoluciones. Por eso es la versión 2.0.
Y para ponerte en contexto un ejemplo, cuando salió el programa de Mi Primera Vivienda, que ya tiene varios años de vigencia, en el primer año, datos que me han entregado la gente de la Agencia Financiera de Desarrollo, solamente se concretaron 40 proyectos. Entonces, hoy en Cerro Gaporá, en el primer año estamos llegando a 1.300. Esto va a tener una evolución creciente en la medida que se va consolidando. Por ello es que nosotros hemos solicitado la aprobación de este préstamo de $200 millones que se concretó el día martes, porque nuestro fondeo inicial arrancamos con $55 millones. Hoy, con los 1.300 créditos aprobados, ya tenemos más de $25 millones comprometidos, es decir, casi la mitad. Esos 200 millones, ¿cómo llegan a la gente, digamos? Va a la agencia financiera. ¿El préstamo? No, claro, el préstamo va, y estos fondos van a ir a la Agencia Financiera de Desarrollo. Y la Agencia Financiera de Desarrollo disponibiliza a través de a los bancos, financieras y cooperativas que están adheridas a nuestro programa. Puede ser cualquiera de los bancos. Cualquiera de los bancos, de Banco Fomento o cualquiera de los bancos que están adheridos, también cooperativas, también financieras. O sea, ¿no se canaliza todo a través de BNF o no hay posibilidad de hacerlo? No, el BNF es uno más de los bancos, pero nosotros estamos abriendo la cancha a todos. O sea, si yo soy cliente de otro banco... Así mismo, o sea, porque si vos estás trabajando con el banco A, entonces probablemente vos vas a querer que tu crédito sea del banco A. Entonces el Banco Nacional de Fomento es nuestro principal jugador que está cumpliendo una excelente gestión en esta tarea. ¿Bajo crédito tengo entendido de interés o no? No, en el caso de Cerro Gaporá todos tienen 6.5. Ah, no hay variación. No hay variación. No hay costos más caros en un banco. Si vos estás con el programa Cerro Gaporá, el banco o la entidad, las IFIs, llamémosle correctamente, todos tienen que salir al 6.5, todos. Para la gente, para ir más allá del tema político, que también es interesante, por supuesto, para la gente que hoy está mirando, ¿quién puede ir a Cerro Gaporá a buscar una casa? ¿Cuál es el sujeto que tiene los requisitos que puede ir a buscar de cero o cualquiera de los otros planes? Aquel trabajador que tiene ingreso entre 1 y 5 salarios mínimos, es decir, hasta más de 14 millones que puede tener un codeudor. Puede ser trabajador del sector público, trabajador del sector privado, puede ser un trabajador independiente. Lógicamente, tiene que demostrar estos ingresos. Nosotros estamos hoy en una campaña ya más intensa de promoción del programa a partir de tener esta nueva posibilidad de nuevos recursos, ¿verdad? ¿Por qué se topea hacia arriba? ¿Para evitar especulaciones? Bueno, porque, como te decía, el crédito ya existe para la gente de ingresos altos. ¿Y la AFD? AFD, para aquellos que tienen más de 5 salarios mínimos. Pero el sector de 1 a 5 no tenía una respuesta en el sistema. Por eso que hoy tenemos casi 1 millón de paraguayos, 500.000 que están en casa de alquiler y otros más de 400.000 que viven en casa de sus familiares. O sea, vos tenés 1 millón de paraguayos hoy que están viviendo en una de dos opciones, ¿verdad? Y los primeros resultados, los resultados importantes que hoy estamos teniendo con Cerro Gaporá, estamos logrando eso, que gente que estaba en un alquiler esté comprando su casa. Te cuento un ejemplo que hace 20 días aproximadamente, una familia estaba pagando un alquiler de 2,5 millones de un departamento en Fernando La Mora. Compró una casa en Luque con Cerro Gaporá por 320 millones de guaraníes y su cuota es 2.300.000, inclusive inferior al monto que estaba pagando de alquiler. Ayer yo estuve entregando la llave de una madre con 2 hijas que estaba en la casa de sus padres y hoy, gracias al programa Cerro Gaporá, ya está en su propia vivienda en un financiamiento hasta 27 años de plazo y va a pagar 2.300.000 también de cuota. Entonces, esto es logro de una política pública pensado en la clase trabajadora, en donde realmente hoy nosotros nos damos cuenta que esta política empieza a impactar positivamente en la ciudadanía, en la clase trabajadora. Usted decía, ministro, 1.300 créditos aprobados o preaprobados. Aprobados. Tenemos 800 que hoy están siendo analizados en las diferentes instituciones financieras. ¿Por qué, ministro? No, porque la primera fase se analiza en la plataforma, uno carga su información,
pasa ese filtro, pues dice sí usted, y ahí uno lleva sus documentos a la entidad a la cual se postuló. Quiero volver un poquito atrás nomás para hacer bien nuestro mapeo de Xerogaponá. Sí. En total, ¿cuántas solicitudes ya recibieron en el marco solo de ese programa? Bueno, los datos en este momento son más de 5.000 aproximadamente, habrán sido 7.000 aproximadamente. De esos, 1.300 ya están aprobados. Correcto. Y 800 se están estudiando. En análisis de aprobación. En análisis de aprobación. De esos 1.300 ya aprobados, sí. ¿Cuántos ya se entregaron? Así ya están efectivos. Todos los créditos están cerrados porque hay viviendas en pozos. Hay por ejemplo, yo tomo un crédito. ¿Verdad? Tengo ya mi terreno, tomé un crédito, vamos a suponer, de 300 millones de guaraníes para construir mi casa. Sí. La construcción de una vivienda lleva entre 10 a 12 meses normalmente. ¿Verdad? Entonces vos lo que tenés que mirar es eso. Porque algunos también dijeron, no, pero todavía muy pocas casas se concretaron. Pero bueno, entonces hay que entender cuánto tiempo dura la construcción de una vivienda. Sí, es de cero. Pero igual... Entonces, cuando vos mirás, verá, vamos a decirle, nosotros arrancamos el año pasado el 12 de julio, sí. ¿Correcto? Sí. Las primeras viviendas arrancaron el 31 de agosto del 2024. A construirse, porque esa era la vivienda en cero. Claro, la vivienda en cero en ese momento en Pozo, que era el proyecto Cecilia 1 en Guarambaré, que terminó hace 15 días, entregamos con el presidente de la República las 26 viviendas a las 26 familias, 9 meses y medio después. Porque el proceso de construcción de una vivienda lleva entre 10 a 12 meses. Entonces vos tenés que mirar la línea de tiempo. Sí. No mirar, por eso a veces digo, o desconocimiento o mala intención. Una de dos posibilidades. Porque vos no podés decir, cuando arrancó un programa a los 3 meses, todavía no tenés ni una casa entregada. Una casa no se hace en 3 meses, no se hace en 5 meses. Bueno, pero fueron entonces menos de 30 las entregadas por este programa. No. Por eso tenemos que volver a decir, hay 1.300 créditos aprobados. ¿Entregados cuándo? Y son, eso es lo que se han concretado. Entonces, diferente. Hay algunos que eligieron construir su vivienda. Sí. Eso lleva un año. Hay otros que sí adquirieron una casa terminada. El ejemplo que te dije ayer, por ejemplo, compró una casa ya terminada. 260 millones de guaraníes, una casa ya terminada. Compró terreno más casa. Y de esos casos, ¿cuántos más o menos hay, ministro? De gente que dice, no, yo voy a comprar más una casa así toda. Según los datos, el 30% aproximadamente, entre 25 y 30% opta por una casa terminada. Entre 65 y 70 opta por construir, o sea, el proceso de construcción de su vivienda. O sea, claro, o ya tiene el terreno o compra el terreno más la construcción de la casa. Eso implica para el propietario el tema del proyecto y todo a cargo de él, digamos. Así mismo. O sea, vamos a suponer, Diego, vos ya tenés un terreno. Vamos a hacer un ejemplo contigo. Vos elegís el profesional de tu confianza, arquitecto, ingeniero, empresa. Primero, tenés que hacer el proyecto de tu casa. Claro. Vos te sentás con tu profesional y decís, yo quiero 2 dormitorios, o 1 en suite, 3 dormitorios, un estar, un comedor. Bueno, te diseña todo. Perfecto. Segundo paso es cuánto... Claro, el presupuesto. El presupuesto. Supongamos el presupuesto es 300 millones de guaraníes. Correcto. Entonces, voy a tener el terreno. Entonces, vos vas a solicitar en Xerogaponá 300 millones de guaraníes. Vas a cargar al constructor. Este constructor tiene que estar catastrado con nosotros para garantizar que esa empresa realmente es una empresa constructora que al menos está... Pero no se limita a esto, ¿verdad? No es que puede haber muchos constructores, digamos. Tenemos más de 200 ya habilitados. Cualquiera que cumpla se habilita fácilmente. Lo que sí no queremos asegurar es que la empresa constructora al menos esté registrado en la DENIT como empresa constructora, que no sea una empresa que no exista, ¿verdad? Bueno, a partir de que vos te postulaste con tu empresa, vos elegís la entidad bancaria con la cual querés trabajar. Supongamos el banco A, porque es el banco con el cual cobras tu salario, con el cual operas. Se te aprueba tu crédito y a partir de ahí empieza el proceso de construcción, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la línea de tiempo que tenés que seguir. ¿Al peticionante se le entrega el monto entero? No, el banco ya le va entregando por etapa. El banco también tiene, claro, es un sistema en el cual el banco se asegura. Ese ya vos con tu banco, digamos. Ese ya es vos con tu banco, ¿verdad? Entonces el banco A te deposita a lo mejor el 20%, después cuando llega a un nivel X de avance, envía a su fiscalizador, te dice que sí y te va desembolsando. ¿Ustedes controlan? Nosotros acompañamos el proceso.
¿verdad? Nosotros acompañamos, pero básicamente eso ya es el ciudadano con el banco con el cual operó. Son un mediador. Así mismo, porque sin la participación del Estado jamás se iba a tener un crédito en las condiciones de Gapona al 6.5 y hasta 30 años de plazo. Entonces nosotros acompañamos en ese sentido, ¿verdad? Queremos hacer una pausa, ministro, y a la vuelta continuar hablando un poco. Hay todavía algunas consultas más también que hacer. No solamente en el marco de Xerogapona, ya bien explicaban, hay otras opciones también incluso pensadas para sectores más vulnerables, otras opciones de crédito y de vivienda por sobre todo, que es un gran déficit, hay que decir también en la sociedad actualmente. Después de la pausa seguimos hablando de esto. Muy bien, estamos hablando de vivienda, estamos hablando de planes y el plan Xerogapona, que es el plan que el gobierno presenta como principal. Sí, señor. Hablando y volviendo un poco a lo que fue el informe de gestión, ¿no se debió haber centrado el presidente, ministro, cree usted, en el programa estrella, en la promesa de campaña que fue Xerogapona? Porque usted ya nos explicó antes de la pausa. 18.400 viviendas, cuando menciona el presidente en su informe de gestión, son todas las viviendas gestionadas a través del ministerio. Pero no se debió hacer un apartado hablando de cifras, de números, para rebatir justamente ese pensamiento de que Xerogapona no está funcionando hasta ahora. Bueno, el presidente hizo un informe muy, a mi criterio, bastante bien explicado de todo lo que se viene realizando en todas las áreas. Hizo una explicación en el caso de viviendas dentro de lo que es el gabinete social. Sí. Si uno hace un recuento y un recuerdo, se refirió, por ejemplo, al programa Hambre Cero, que da alimento a 1.050.000 niños, a los 340.000 adultos mayores que hoy están recibiendo su pensión. En este gobierno se hizo la universalización de la pensión del adulto mayor, cuando ustedes saben que anteriormente en el sistema antiguo uno tenía que ir primero a anotarse en el municipio local, esperar que venga el censo en aquel momento del Ministerio de Hacienda. No funcionó eso. Y no funcionó porque ¿qué pasaba muchas veces? Importante, porque yo manejo también esta información, no solamente de vivienda, ¿verdad? Un adulto mayor podía estar viviendo en la casa de su familiar, un hijo, una hija, que es una casa razonablemente buena. Y muchas veces el censista le descalificaba porque estaba en una casa buena. Pero el adulto mayor no tiene ningún tipo de ingreso. Ni un guaraní de bolsillo. Ni un guaraní, ¿verdad? Entonces era descalificado, entonces era injusto. Entonces el presidente tomó esa posición de universalizar la pensión del adulto. Todavía no es universal, hay que decirlo. Claro, pero eso viene en un proceso gradual va bajando, y la intención es que al fin del mandato del presidente Peña, el 100% de los que cumplan 65 años tenga su pensión del adulto mayor. Hoy son 340.000, también son 200.000 casi los que están recibiendo el programa Tecoporán Bareté. Eso implica casi 500.000 familias, es decir, sumando todo, adultos mayores, Hambre Cero, Tecoporán, tenemos casi 2 millones de paraguayos que están recibiendo una protección social. Por eso, perdón, Diego, pero había que hacer por lo menos algún número, alguna estadística digo, bien exclusiva de Xerogapona. Sí, él lo manifestó, 1.300 créditos ya preaprobados que equivalen a un poco más de 25 millones de dólares. Inclusive en ese día mencionó, si usted hace un recuento y vuelven a escuchar, la aprobación, y agradeció al Congreso la aprobación de los 200 millones de dólares de Taiwán, que se suma exclusivamente al programa Xerogapona. Justamente ese día, martes 1 de julio, a la mañana, la Cámara de Diputados sancionó la media sanción que ya lo teníamos de la Cámara de Senadores. Claro. Y en este sentido yo quiero agradecer al Congreso, porque 65 diputados votaron a favor y solamente uno en contra. En la Cámara de Senadores se tuvo unanimidad de todo. Eso te da la pauta de que sí realmente hay un acompañamiento de la clase política a lo que es la vivienda en el Paraguay, ¿verdad? Al margen de que algunas personas pudieron haber expresado alguna que otra crítica, pues finalmente... Pero está bien la crítica, ministro. Claro, no, nosotros decimos que está mal. Es más, nosotros explicamos muchas veces qué está pasando, cuáles han sido las dificultades principales que se han encontrado, ¿verdad? Y estamos trabajando para también ir superando y lograr que todos los paraguayos y las paraguayas tengan vivienda. Xerogapona se criticó también, así como se apoyó, creo yo, porque se habló muchísimo de este plan. Se criticó porque los números tampoco están ustedes conformes con lo que se consiguió hasta ahora, por eso que amplían el proyecto
en una segunda etapa, digamos. No, nosotros realmente, Diego, si analizamos los números hasta hoy, sí estamos conformes, porque te decía, en el primer año de mi primera vivienda, 40 proyectos se concretaron, ¿verdad? En Cerro Gaponal tenemos 1.300. Pero por eso nosotros arrancamos con 55 millones de dólares iniciales, porque nosotros realmente creíamos que iba a ser más lento el proceso. En los últimos 30 días, a partir del 2.0, tuvimos una aceleración muy vertiginosa, por lo cual realmente entramos en una aceleración nosotros también con el Congreso. Nosotros en senadores conseguimos la aprobación en senadores en 12 días. En diputados tardamos un poquito más, son 30 días aproximadamente, pero conseguimos en total en 45 días que el Congreso nos dé la aprobación de los 200 millones de dólares, porque hoy, de esos 55 millones que estamos arrancando, casi la mitad ya está concretada. A este ritmo, nosotros antes de fin de año vamos a terminar de usar estos 55 y ahí ya iba a acabar. ¿Cuántas viviendas faltan, digamos, si el número grueso por lo menos? Bueno, te decía que hay casi 1 millón de paraguayos. Claro. Si vos dividís por 3.5, estamos hablando entre 250.000 y 300.000 nuevas viviendas, ¿verdad? Esto realmente es un campo todavía muy importante en donde tenemos que desarrollarnos. Claro, nosotros estamos inclusive recuperando un poco. Hay que construir un ritmo mucho más acelerado de la vivienda porque en realidad el déficit es bastante importante, ¿verdad? Entonces, esto inclusive estos 200 millones de dólares, también creemos que en este gobierno ya se va a terminar de usar. Se quedó un poco Peña en la promesa electoral de las viviendas, me parece, ¿verdad? 20.000 por año, había dicho. Bueno, nosotros hoy estamos, el presidente Peña tiene una característica importante que es siempre sobreexige un poco al equipo en poner números, ¿verdad? Que eso también tiene su lado positivo, ¿verdad? Porque si uno a veces se pone expectativas medio razonables o bajas, puede ocurrir un poco vamos a decirle, te relajas. Pero hace como promesa electoral, por eso que nos volea un poco a nosotros, por lo menos como ciudadanos. No, nosotros, mira, no estamos lejos de lo que hablamos en términos de vivienda. Nosotros para el 15 de agosto vamos a llegar a más de 35.000 viviendas gestionadas los 2 años. Si vamos a tomar lo que fue el compromiso, 20.000 por año, estamos allá por el 80-85% de lo que nos hemos comprometido. No estamos muy alejados, ¿verdad? Pero la idea es realmente hacer un número récord de vivienda que creo que hoy lo podemos decir que este es el gobierno que ya podemos afirmar va a ser el que más vivienda está haciendo en el país. Al inicio de año, antes de que se lance el programa Cerro Gaponal 2.0, hablaban de una tracción un poco baja, un impulso todavía demasiado lento de la primera fase de este programa. Sí. ¿Por qué era eso, ministro? Y por 2 motivos principalmente. Uno, las propuestas que nosotros teníamos de oferta era el desarrollador proponía el terreno, el lugar, vamos a decirle. El desarrollador A proponía 40 casas en la ciudad de Limpio, en tal barrio y con tal diseño. Era un paquete cerrado, vamos a decirle, era enlatado. Un enlatado cerrado en donde vos, ciudadano, no incidías en dónde estaba ubicado y en el diseño de la casa. Sí. Entonces, eso afectó un poco. Por eso hicimos el 2.0 en donde vos ya decidís en dónde, vos ya decidís el diseño de tu casa y vos decidís el profesional y el banco. Con el primero no había posibilidad de elección ni del diseño. No. Con el primero vos no elegías el sitio, pues el desarrollador ya te dice, acá yo te ofrezco 30 casas, en este barrio, en esta localidad. Y eran muy alejados. Algunos sí estaban bien ubicados, pero no siempre estaba de acuerdo a la posibilidad o el interés real. Claro. Entonces, nosotros dijimos, este es un programa que va a tener todavía ajustes, por eso decimos 2.0. No descartamos un 3.0, un 4.0. ¿Y usted dónde encuentra la gente la información completa? Creo que hay muchos detalles que hay que saber para animarse. www.cerrogaponal.gov.pi. Ahí está todo. Ahí está todo y también la posibilidad. Yo le agradezco a usted la invitación porque esto a nosotros nos permite hacer saber más a la ciudadanía. Ustedes saben que nosotros del Estado tenemos limitación a lo mejor para pagar una publicidad para que podamos hacer promocionar como uno puede hacerlo en el sector privado, ¿verdad? Entonces, realmente, este tipo de espacio que ustedes hoy me están dando, me da la posibilidad de llegar más a la ciudadanía. Es que es muy interesante el tema esto de que la gente que gana cierto nivel de salario, como 5 salarios, sepa que hay un plan, porque muchas veces se asocia el plan
a ingresos muy inferiores. Así mismo. Y entonces hay que claro, porque fíjate, Diego, al que gana 2 salarios mínimos ya le castigan no dándole nada. No había ninguna oferta para que le gane 2 salarios. Ministro, saliendo un ratito por lo menos de esto, ¿cómo está la cuestión? ¿Vas a ser vicepresidente, candidato a vice o cómo está el tema? Viste que no es gratis tampoco la publicidad. No, Diego, yo ya expresé mi posición. Yo no sé. Bueno, voy a decirte, yo soy hombre de equipo. En su momento el equipo va a analizar. No me decís nada. No, pero mira, hasta ya ni a decir, ¿verdad? Hoy nuestro candidato a presidente, el compañero vicepresidente Pedro Aliano. Eso está Pero claro. él no cerró tampoco. El martes habló y él dijo, no está cerrado. Bueno, yo te digo lo que nosotros dentro del equipo estamos considerando, ¿verdad? A partir de otras posibilidades, lo que yo me estás haciendo la pregunta, si el equipo dice, mira Juan Carlos, creo que vos sos la mejor opción para ser diputado, para ser senador o para ser vicepresidente, o mira, te dan de la opción tuya alzar el pasacalle, pegar la ficha, yo voy a acompañar porque yo soy hombre de equipo. Entonces, esa es mi respuesta, donde el equipo determine y yo sea consciente que yo pueda sumar a favor, porque finalmente nosotros lo que queremos es dar continuidad a nuestro proyecto de gobierno. Conversábamos justamente con el presidente Santiago Peña el día viernes de que muchas políticas públicas necesitan más que 5 años para poder concretarse. Y te pongo algunos ejemplos rápidos, ¿verdad? Por ejemplo, el caso, a mi criterio, el caso del Metrobús, para mí fue un error del gobierno anterior haber cancelado ese proyecto. Si había alguna dificultad, se tenía que haber nomás visto qué ajuste hacer, porque hoy, a mi criterio, ya íbamos a tener el Metrobús funcionando y sabemos que el tema del transporte público es uno de los temas más sensibles que tenemos en comunidad, ¿verdad? Claro. Proyectos como Lince, por ejemplo, que prácticamente se desmanteló. El caso del barrio San Francisco, y no lo digo ¿Pero yo. alguien te ofreció directamente, Horacio Cartes te dijo, Juan Carlos? No. Mi idea es que vos seas vicepresidente. Nadie. ¿Le gustaría, ministro? No, yo soy hombre de equipo. No, nomás, ministro. Si soy político, uno siempre piensa en la posibilidad de ir creciendo, ¿verdad? Si eso, vuelvo a reiterar, considera el equipo, no lo que yo quiera, el equipo tiene que considerar y yo ser la opción que sume a favor, voy a aceptar lo que el equipo determine, ¿verdad? Bueno. Le agradecemos. Salió esa pregunta ahí de la galera, pero ya está hecha por lo menos. No, yo le reitero el agradecimiento a ustedes porque realmente este es un medio muy visto. Siempre cuando recorro el interior del país escucho de este programa y de C9N, que es muy visto a nivel país. Entonces me permite llegar a miles de ciudadanos del Paraguay para que sepan que realmente hay un programa que le va a dar la posibilidad de tener el sueño de la vivienda propia. Esto es apenas el inicio. Por eso el presidente también se refirió a que el programa Cero Vaponada va a transformar el sector inmobiliario y también la generación de empleo, porque estamos optando el 100% de la vivienda en el Paraguay. Un detalle muy importante para cerrar nomás. 100% de nuestra vivienda, de todos los programas, optamos por materiales cerámicos paraguayos y mano de obra paraguaya, porque la construcción de vivienda genera mucho empleo y mirando los datos económicos, el sector de la construcción está creciendo fuerte e impulsa a la economía. Gracias, muy amable. No, gracias a ustedes. Tenemos que hacer una pausa. Volvemos enseguida. Bueno, parte final, Fernanda, del programa. Sí, señor, ya nos vamos despidiendo. Antes de eso, queremos hacer un... Vamos a comer, dicen, ¿cierto? No sé, vos decime, depende de vos. Queremos, antes que nada, solicitar y apelar por sobre todo a la solidaridad de la gente. Franca María Villalba Ramírez está necesitando con urgencia donantes de sangre. Ahí está el pedido, entonces, con urgencia, a nombre de Franca María Villalba Ramírez, el número de cédula regional de Luque, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y de lunes a viernes de 7 hasta las 5, dice la información en el Censa. Sí, señor. A esos dos lugares pueden irse a donar sangre a nombre de esta mujer, Franca María Villalba, con el número de cédula 2.661.952. Entonces, porque donar sangre siempre va a constituir un acto de amor muy grande también, no solamente para salvar la vida de Franca, esto termina sirviendo también para salvar otras vidas. Muy bien. Bueno, nos vamos despidiendo, quédense en la señal de C9N porque ya se viene, hablemos de lo que nos pasa también, Diego. En el segundo nada más. Y nos vamos despidiendo también con la invitación a la Expo. Epa, ya llega la...